Y la lista de víctimas de este clan González Daer y del engranaje perverso que tiene el apoyo de la propia justicia es interminable. Esta lista, Fátima Garay. Solo algunas pocas personas lograron salir airosas y obtener su libertad, por así decirlo, lograr que un tribunal declarara inocentes a estas personas perseguidas por González Daer. Asimismo, María Teresa, como decís, realmente un sistema perverso, como nos relató hoy Juan Planás durante una entrevista acerca de cómo operaba Ramón González Daer, su hermano también, Óscar González Daer, y todo este sistema que tomó años en salir a luz de esta manera. Decía que él hizo un préstamo a Ramón González Daer y él pagaba, pero como los intereses eran tan altos, llegó en un punto en donde pese a que desembolsó una cantidad de dinero, jamás llegó ni siquiera a pagar la primera cuota de este préstamo. Era constantemente amenazado vía telefónica primero por Ramón González Daer, hasta tal punto de que dejó de atenderle las llamadas y ya comenzaba a llamar inclusive a miembros de su familia. Él fue denunciado por Ramón González Daer por una supuesta entrega de carga, donde fue estafado, y decía, pese a que era demasiado irrisoria la denuncia, corrió. Decía que inclusive la propia fiscal, hablaba de la fiscal Claudia Penayo, que era amiga de Ramón González Daer, su esposa, inclusive que frecuentaban en el círculo social, fue quien le tomó la denuncia y a partir de allí cajoneó. Jamás corrió ninguna denuncia contra Ramón González Daer, pero sí, en menos de un mes, contra el señor Planás corrió una denuncia. Inclusive Ramón le llamaba constantemente, le decía que iba a ir preso si es que no saldaba su cuenta. Pero ¿qué pasó después? Cayó en la primera pieza del dominó, como se dice, Óscar González Daer, su hermano, y a partir de allí el señor Planás tuvo más valor de seguir con la denuncia contra Ramón, corrió, llegó hasta tribunales y ganó una demanda contra Ramón González Daer que sirvió como base para las futuras investigaciones fiscales, que ahora, como todos sabemos, derivó en la condena de 15 años contra Ramón González Daer. Tenemos parte de esta entrevista, realmente bastante grave todo lo que cuenta el señor Juan Planás, así que vamos a escuchar parte de lo que fue esta extensa nota, María Teresa. Yo la amenaza no le di mucha importancia. Cuando le tocó a mi hija, sí, y a mi hijo, esa es la parte que más te afecta, ¿verdad? Porque era sin contemplación, tenía él. Ahora, me sentía acorralado en el sentido judicial, ¿verdad? Puesto que yo tuve que cambiar 6 veces abogados, porque los abogados que presentaban un incidente en el juicio era rechazado automáticamente, se le denunciaba en la superintendencia de la corte, los abogados ya me abandonaban, me dicen, Juan, te vamos a acompañar hasta el cementerio, pero no podemos enterrar contigo. Y entonces tenía que volver a buscar otros abogados, y íbamos así que era el momento que ya no se podía más. Es más, la fiscalía que yo presenté en el periodo antes de la acusación, después de la imputación, presenté yo pruebas de que no era lo que ellos estaban diciendo, era una denuncia falsa, tal así que cuando llega la época me acusa, pero las pruebas no remite al Poder Judicial. Me voy sin pruebas, entonces con el abogado que me tocó en ese momento nos encontramos que no tenía pruebas en la carpeta fiscal que yo ya había presentado. O sea que veíamos todo negro, no había, en ese sentido lo que me sentía acorralado, porque no veíamos una luz en el fondo del túnel. Era impresionante como todos formaban parte del sistema. De un esquema, abogados, fiscales, jueces, estaban todos comprometidos, o sea, era un Dios que había que respetarle a él, ¿verdad? Hasta tanto que gracias a la prensa cayeron los audios y Óscar González Daer cae, ahí perdió fuerza.